Listo, entonces muy buenas tardes para todos. Les damos la bienvenida a una charla más de este bloque de conversatorios que hemos programado con motivo del aniversario número 75 de la Escuela de Ingeniería Eléctrica y Electrónica. Estamos muy contentos de tenerlos a todos acá. Luisa les va a enviar un link para que por favor llenen la confirmación de asistencia y les podamos enviar el certificado de participación al final de la charla. Entonces, les damos la bienvenida a la charla Support Vector Machine Using ReSWAT Number System in Programmable Hardware. Para hablar de este tema nos acompaña el ingeniero Sergio Andrés Arenas. Sergio es ingeniero electrónico con conocimientos generales en el área de sistemas de control, circuitos electrónicos, instrumentación electrónica y sistemas de comunicaciones. Está enfocado en el desarrollo de sistemas digitales y de automatización, especialmente en sistemas embebidos de bajo consumo, con habilidades para desarrollar ideas innovadoras y concretar soluciones. Como ya hace algunas semanas venimos presentándoles los grupos de investigación, esta vez vamos a mostrarles los proyectos y algunos integrantes del grupo de investigación de arquitecturas digitales y microelectrónica, del que también hace parte el ingeniero Sergio. Entonces les voy a compartir pantalla y les voy a mostrar un video para que ustedes conozcan los proyectos que se están realizando desde el grupo de investigación. El grupo de arquitecturas digitales y microelectrónica empezó sus actividades cerca de los años 90, pero las actividades de microelectrónica dentro de la universidad arrancaron alrededor de los años de 1985. El grupo actualmente trabaja con laboratorios remotos. Trabajamos en diferentes proyectos, desde la parte de aplicaciones en medicina, también con la parte de microredes, que es nuestro tema central. Nuestro grupo lo dirigen los profesores Álvaro Bernal Noreña y el profesor Rubén Darío Nieto. Mi trabajo de investigación consiste en crear una microred dentro de un FPGA. ¿Qué es una FPGA? Es un microintegrado que está dentro de un sistema de desarrollo que me va a permitir recibir y entregar señales a un sistema. ¿En qué consiste? Es un emulador. Este emulador, ¿qué va a hacer? Va a replicar las redes eléctricas, va a replicar paneles solares, va a replicar sistemas eólicos y va a replicar sistemas de baterías. Entonces, en algún momento en el que nosotros querramos representar el comportamiento de un panel solar, lo que haríamos es introducir unas señales de irradiación y obtener unas señales eléctricas de voltaje y corriente. Entonces, de esa manera podríamos hacer una emulación. Y lo mismo para cualquier tipo de sistema. Es importante que esto pues se hace a nivel de hardware. O sea, a nivel de hardware consiste de que realmente es un sistema físico. Entonces, que va a poder almacenar todo este tipo de señales. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es que se puedan hacer estudios antes de hacer una implementación. De esta manera, pues, las implementaciones realmente, pues, en muchas ocasiones no serían tan costosas como lo que normalmente se hace, porque de antemano ya se podría conocer cómo se va a comportar el sistema en sitio. Las FPGAs son sistemas microelectrónicos que pues inicialmente se llaman microelectrónicos porque la ciencia nació por ese nombre, porque en ese momento las partículas eran del tamaño microscópico. En este momento ya son sistemas mucho más pequeños, ya se podría hablar de sistemas nanoscópicos. Entonces, la FPGA viene siendo una tarjeta dentro de este sistema. Y esta tarjeta es la que va a almacenar absolutamente todos los sistemas en los cuales estamos trabajando. Por ejemplo, en mi caso, una tarjeta de este tamaño es la que va a contener un sistema, diferentes sistemas eléctricos. Y mediante un sistema de desarrollo como una tarjeta de estas, donde se va a hacer una adecuación de señales, puedo obtener las señales de entrada, que en este caso, como les había comentado, pueden ser señales de irradiación, o señales como la velocidad del viento,
se va a hacer todo el procesamiento y finalmente vamos a poder obtener las señales de salida como voltajes y corriente. A lo largo del trabajo en el grupo, se comenzó a adelantar o a ir avanzando en el desarrollo de estas plataformas, comenzando con pequeñas tarjetas como que son simplemente prototipo para aprender a trabajar sobre las plataformas, y luego ya ir avanzando en prototipos más avanzados en el que ya se incluía muchos más componentes y muchos más modelos, tanto desde el nivel de comunicación externo al dispositivo a nivel interno con los bloques hardware. Posteriormente, en mi proyecto de maestría, también realizado al interior del grupo, trabajé con aportes al desarrollo con el sistema embebido, en el que se trabajó la reprogramación parcial dinámica del dispositivo FPGA, que permitía acceder de forma simultánea, paralela a múltiples usuarios al uso de un solo dispositivo FPGA. Posteriormente, para mi trabajo de doctorado, dado que se cambió un poco el enfoque, era hacia brindar estas utilidades que se había avanzado en el desarrollo de sistemas embebidos, aplicarlos al desarrollo o aplicaciones de sistemas energéticos para la gestión de energía en energías renovables. Dado que son sistemas embebidos que pueden servir como sistemas hidrofísicos, permitir el procesamiento descentralizado y aportar a la descentralización de estas microredes. Actualmente estoy trabajando en criptografía ligera orientada a entornos con recursos limitados de IoT. El trabajo consiste en dos fases. La primera fase es una documentación de la cual se hará un análisis comparativo de las soluciones presentes en la literatura, específicamente de cifrados en bloque ligero, con un enfoque de seguridad y rendimiento que va a evaluar métricas que se han cuantificado acorde a las recomendaciones por parte de instituciones internacionales, como lo es el caso del NIST. De este análisis se escogerán las dos alternativas de cifrado más eficientes en materia de seguridad y rendimiento, y posteriormente se van a implementar en plataforma de hardware FPGA, que emulará las características de los dispositivos clase 0 y clase 1, de acuerdo a la recomendación RFC 7228, que define la terminología para los nuevos constructores de redes. En ese sentido, este trabajo pretende generar insumos para investigaciones futuras en materia de optimización de cifrados o el diseño de nuevos cifrados, que es una de las nuevas tendencias de IoT, para lograr garantizar su implementación de forma más segura. Bueno, creo que le podemos dar inicio a la charla mientras Diana nos encuentra. No sé si por ahí estaba el profesor, el estudiante encargado. Luisa, ¿y me escuchas? Sí, te oímos. Puedes, porfa, compartir pantalla, iniciar, Sergio. ¿Te deja ahí compartir? Dale, voy a intentar aquí. Me confirman, por favor, si se puede, ¿vale? Listo. ¿Se ve mi pantalla? Sí. Ok, pues como habían comentado, pues mi nombre es Sergio Andrés Arenas Hoyos, yo soy ingeniero electrónico. Actualmente pues me encuentro terminando mi doctorado en ingeniería, pues con énfasis en ingeniería eléctrica y electrónica pues de la Universidad del Valle, y pertenezco al grupo de arquitecturas digitales y microelectrónica.
Entonces, como había mencionado, pues el nombre como tal del trabajo que les voy a mostrar, pues es el de las máquinas de vectores de soporte usando el sistema numérico de los residuos en hardware reprogramable. Entonces, como para dar una idea general de qué se trata esto, entonces podemos imaginar de que pues vamos a adquirir señales eléctricas, ¿cierto? De los músculos, ¿cierto? En este caso de miembros superiores. Y la idea es hacer un procesamiento de esas señales, ¿sí? Típicamente, pues cuando ustedes hacen un procesamiento de estas señales, pues lo pueden llegar a hacer en un Arduino, un microcontrolador, ¿sí? O incluso pues en una computadora. ¿Cuál es el detalle con esto? Pues de que en términos generales la idea es en ciertos, digamos, contextos, pues lograr identificar cuál es la intención de movimiento que se tiene pues, a partir de esas señales eléctricas. Entonces, el sistema con el que se trabaja, ¿sí? Sea el microcontrolador que estén trabajando, el Arduino, por regla, digamos, casi general, pues van a trabajarse con punto flotante o números reales, que está regido por el estándar IEEE 754, o pues, otra forma de hacer trabajo de sistema de procesamiento de señales es con números enteros, pero típicamente se utiliza el complemento a dos, que son básicamente números enteros, incluyendo pues números con signo, números sin signo, ¿sí? Eso es lo convencional, pero la pregunta es, bueno, ¿se puede utilizar otro tipo de sistema de numeración para hacer este procesamiento? Es decir, hay que tener en cuenta que a nivel de microelectrónica como tal, pues todos estos dispositivos están trabajando a nivel de transistores, es decir, ceros y unos. Así que, digamos, por así decirlo, el lenguaje natural de esto sería trabajar con números representados en binario o, por así decirlo, enteros. ¿Sí? Entonces eso nos da una pista de que, bueno, se podría hacer algo con números enteros, pero ¿qué pasa si, por ejemplo, esta muestra tiene una resolución muy grande? Pues podríamos tener detalle y es que pues hacer procesamiento de números grandes pues implica, ¿sí? Muchas veces sistemas un poco más lentos. Entonces se propone, ¿sí? Para este caso, el uso del sistema numérico de los residuos. Entonces, en el sistema numérico de los residuos lo que se hace es tomar un número entero, ¿sí? De entrada, se hace una conversión de ese número entero, ¿sí? A una especie de segmentación, ¿sí? Donde, digamos, cada segmento X1, X2, X3 hasta XN corresponde a realizar la operación módulo de este número que está entrando con uno de los módulos que estén en el sistema, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si ustedes quieren hallar, digamos, 45, módulo 5 es equivalente a tener, qué pena, 42 módulo 5 es equivalente a tener 8 por 5 más 2. Entonces, el residuo de esto es 2, ¿sí? Típicamente se escoge más de un módulo, ¿sí? Para hacer la representación de esto. Entonces, aquí se puede observar de que, por ejemplo, el número 42 es mucho más grande que el número 2. Si se pudiese de alguna forma trabajar con los residuos, en lugar de utilizar directamente el número, pues se podría hacer sistemas que demanden menos hardware, ¿sí? Mientras más pequeño sea el número para hacer la representación, mejor. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Pues de que como hay varios módulos, entonces se establecen varios canales para representar un número, ¿sí? Adicionalmente a esto, pues si ustedes tienen un número, ¿sí? Que ya está representado en el sistema numérico de los residuos, pues pueden a partir de ello realizar funciones, ¿cierto? Digamos una función y igual a f de x, ¿sí? Donde pues tendríamos que este y también está representado en el sistema numérico de los residuos. Entonces, digamos que ventajas que trae esto, pues un número grande se convierte en varios números más pequeños y aparte de eso, cada número, ¿sí? Se puede procesar de manera paralela a cada uno de los demás. Es decir, tenemos dos ventajas. Segmentación en bloques más pequeños y paralelización de las operaciones. Bien, entonces la idea es, bueno, nosotros tenemos aquí que de alguna forma, ¿sí? Vamos a plantearnos, bueno, se necesita, digamos, mirar la intención de movimiento, ¿sí? A partir de unas señales eléctricas. Entonces, esa intención de movimiento
a fin de cuentas va a necesitar un clasificador, ¿sí? Entonces, ese clasificador, para el caso de una investigación, pues según, digamos, varias fuentes, el más recomendado es el uso del sistema de, digamos, las Support Vector Machines o las máquinas de vectores de soporte. Entonces, ¿en qué consiste? Básicamente ustedes van a tener acá, digamos, una categoría, ¿cierto? Que está representada por estos puntos azules y otra categoría que está representada por estos puntos rojos. La idea es, pues, lograr, ¿sí? Hacer una diferenciación de cuándo es un tipo de categoría y cuándo es la otra categoría. Para eso, pues, se utiliza la máquina de vector de soporte, ¿sí? Detalle con esto, pues, que si se utiliza una máquina de vectores de soporte para, digamos, problemas prácticos, típicamente eso no va a tener una separación lineal chévere, bonita, típica, sino que en muchas ocasiones hay que utilizar, pues, superficies de separación un poco más complejas. Entonces, desde aquí ya empezamos a ver de que lo que va a separar estas dos categorías, pues puede corresponder a un sistema con cierto nivel de complejidad, ¿sí? Ahora, ¿qué ocurre aquí? La idea es que, bueno, yo tengo este sistema numérico de los residuos, tengo estas máquinas de vectores de soporte, pero la pregunta ¿es posible tomar esa máquina de vectores de soporte, sí, y representarla utilizando el sistema numérico de los residuos? Entonces, pues, esto en realidad no fue una respuesta casual. En realidad se tomó bastante tiempo para resolver esta incógnita, pero la respuesta es sí, se puede, bajo ciertas restricciones que ya les voy a decir. Entonces, no voy a entrar en mucho detalle de, digamos, cómo funcionan estas ecuaciones, pero en principio, para representar una máquina de vectores de soporte, pues corresponde a esta sumatoria que se observa acá, donde este operador K pues corresponde a una función kernel. La función kernel lo que hace es poder utilizar estas funciones, digamos que tienen una forma particular, ¿sí? Entonces, al utilizar esta función kernel, pues se puede llegar a estas superficies de separación que son un tanto complejas. Ok, detalle aquí. Habíamos dicho que digamos, el sistema numérico de residuos trabaja con números enteros. Entonces, el detalle es que estas sumatorias, estos números que ven, todo esto aquí, esta misma exponencial, todo trabaja con números reales. La naturaleza de una máquina de vectores de soporte es trabajar con números reales. Ahora la pregunta es, ¿cómo puedo mapear eso? ¿Cómo puedo utilizar eso en el contexto del sistema numérico de los residuos? Bien, primera pista. Si yo, por ejemplo, aquí tengo esta función, ¿sí? Si yo digo que esta función es mayor que 0, pues me va a pertenecer a una clase, y si es menor que 0, pues me va a pertenecer a otra clase. Estamos hablando de que el hiperplano de separación, ¿sí? Al pasarlo por una función de signo, nos va a permitir saber si son puntos rojos o si son puntos azules, ¿sí? Si yo multiplico esto por un número positivo, pues igual sigue siendo o un número positivo o un número negativo, ¿sí? Se sigue conservando esta propiedad de aquí, que se utiliza más adelante. Entonces, restricciones, ¿sí? La idea es que este hiperplano, pues no sabemos exactamente qué número nos va a dar, ¿sí? Pero pues después de que nosotros hagamos un entrenamiento de la máquina de vectores de soporte, ¿sí? Esa máquina de vectores de soporte va a estar acondicionada para que trabaje bajo las restricciones del problema. Entonces, al tener esas restricciones del problema, pues podríamos de alguna forma lograr mapear esto a un intervalo válido. Resulta que cuando ustedes trabajen en un sistema numérico de los residuos, pues se van a encontrar con que típicamente los números que se van a representar deben estar en este intervalo, ¿sí? Ahora, tenemos que un conjunto típico que se utiliza para representar digamos, números para procesamiento de señales, es este conjunto de aquí. Estos son los famosos módulos, ¿sí? En este caso, ejemplo que vimos antes, pues correspondía, por ejemplo, al número 5. En este caso, 5 es un módulo. Aquí vamos a utilizar 3 módulos diferentes. 2 a la beta menos 1, 2 a la alfa, 2 a la beta más 1, ¿sí? ¿Y qué propiedades cumple esto? Bueno, de que básicamente al trabajar con potencias
de 2, pues vamos a tener unas ventajas a nivel de implementación en hardware. ¿Por qué se utiliza esa ventaja? Porque la idea es que, a pesar de que esto se empezó como una implementación en software, pues la idea era lograr llevarlo a hardware. Y pues si tenemos algo que esté acondicionado para que pueda trabajar en hardware más fácilmente, pues nos va a resultar menos complejo de poder implementar. Entonces, digamos, lo que nos va a definir cuál va a ser el rango de trabajo de este sistema, pues es el número m, donde m es la multiplicación de los módulos, que es este número que se ve aquí, ¿sí? Entonces, típicamente, ¿sí? La función kernel para las llamadas máquinas de vectores de soporte de base radial, de función de base radial, pues trabajan en este caso, ¿sí? Con una función exponencial decreciente, ¿sí? Esa función exponencial decreciente, pues, digamos, se puede aproximar, o sea, aquí tenemos una función que pues no es lineal, se puede aproximar a través de series de Taylor para tener un polinomio. Los polinomios son digamos, más fáciles de implementar en hardware que una función no lineal como esto de aquí, ¿sí? Entonces, pues aquí está la función kernel que se utiliza para, digamos, el problema dado. Ok, entonces, como la idea es lograr mapear esto a los números enteros digamos, el sistema numérico de los residuos, pues la idea es hallar las limitantes, ¿cierto? Si nosotros tenemos aquí dos números, dos vectores, digamos, cuya magnitud, ¿cierto? Va a estar normalizada, es decir, las componentes van entre 0 y 1, pues típicamente aquí esta distancia pues también va a estar limitada. La distancia máxima de esto pues está limitado por la cantidad de dimensiones del vector. Finalmente pues con esto podemos hallar, ¿sí? ¿Cuál va a ser, digamos, el dato máximo que vamos a poder representar, ¿sí? Y con esto, pues hacemos una función de conversión para tener cuál va a ser el mapeo de esta función original a digamos, los números de módulo M, que son efectivamente los que podemos representar posteriormente en el sistema numérico de los residuos, ¿sí? Aquí pues se hallan fórmulas de conversión, ¿sí? Básicamente aquí hacemos un mapeo de la distancia entre vectores y con esto podemos hallar una forma de convertir el vector de características de entrada, donde las características pues pueden ser de varias dimensiones. Si vamos a trabajar, hagamos una analogía, vamos a tratar de hallar si una bebida es café o jugo, pues podemos mirar el color, ¿cierto? Del vaso y mirar la altura del vaso. Si por ejemplo la altura es, digamos, 10 centímetros y el color es naranja, pues es jugo de naranja. Si es más bajito y es de color café, pues es café. Entonces las características nos permiten determinar qué categoría tenemos pues en nuestro sistema. Entonces, en este caso, este vector de características pues va a representarnos esto. Ahora, con este mapeo pues también hay que hacer un cambio en el coeficiente gamma de la función de base radial, ¿sí? Y pues finalmente hay que utilizar esto para que pues, la función como tal, al pasarla por el kernel, pues nos dé un rango entre 0 y m medios, que es, digamos, el rango que se puede utilizar para números positivos. Entonces, digamos que esto, en resumen, lo que nos hace es darnos una forma de poder mapear algo que estaba como número real a números enteros. Hay que acomodar estas ganancias, ¿sí? Para que efectivamente pues, nos dé algo que esté dentro del rango de trabajo, ¿sí? Aquí hay un ejemplo, ¿sí? De cómo hacer esa conversión. Y pues finalmente, la idea es, bueno, yo tengo aquí esta función, ¿cierto? Que no es para nada lineal, pero la idea es, de alguna forma, convertirla a algo que sea trabajable en el entorno de hardware. Entonces, primer acercamiento, pues se hace una serie de Taylor. Entonces, observen aquí, lo importante de esta serie de Taylor es que hay un detalle muy específico, ¿sí? Que no ayuda a ese tipo de aproximación. Y es que, como vamos a trabajar con enteros módulo M, que posteriormente vamos a representar en el sistema numérico de los residuos, pues todo lo que esté aquí debe ser representable en ese sistema. El detalle es que la función 1 sobre n factorial no es representable en el sistema numérico de los residuos por
porque la naturaleza de este sistema es que pues la función 1 sobre n factorial, cuando estamos trabajando con enteros, debe hacerse con respecto a un módulo que no sea un número compuesto. Un número compuesto es aquel que resulta de multiplicar números. Y en este caso, pues m como tal, pues es la multiplicación de módulos. Por lo tanto, pues no podemos utilizar esta aproximación en series de Taylor precisamente por eso. Entonces, después de bastante divagar, lo que se hizo fue, pues sencillamente, yo tengo aquí dos vectores, ¿cierto? Un vector de soporte, que son los vectores que están en las fronteras de clasificación, y un vector de entrada x de y. Los convierto a módulo m, hallo su distancia, y posteriormente miro en una tabla, la llamada lookup table, cuál va a ser esta función z con respecto a la distancia que haya entrada como tal. Ok. Posterior a esto, pues también se hizo un mapeo de los multiplicadores de Lagrange. Los multiplicadores de Lagrange, pues no voy a entrar en mucho detalle, pero básicamente son los que ponderan cuáles ser las funciones exponenciales, ¿sí? Dependiendo de cuál sea el vector de soporte, ¿sí? Si una exponencial tiene más peso o tiene menos peso. Finalmente, pues se obtiene cuál va a ser la limitante de este vector de soporte. Y lo mismo se hace con las etiquetas de clase. Las etiquetas de clase nos dicen si algo pertenece a la categoría azul, o en este caso -1, o a la categoría roja, en este caso sería rojo. Y pues el bias pues también se multiplica por una ganancia, ¿sí? Que digamos se puede hallar, ¿sí? A través de un proceso de optimización, ¿sí? Aquí mapeamos el hiperplano, como tal la superficie de decisión, entre sus máximos y sus mínimos, ¿sí? Para, digamos, escalarlo a lo que necesitamos en el sistema numérico de los residuos, es decir, que caiga en el intervalo deseado. Ok, aquí pues tenemos pues unas ganancias que se hallaron experimentalmente para el plano y para los lambdas, sí, para dar como una especie de holgura, porque pues digamos, la forma como se optimizó esto fue de una manera un poco rápida, ¿sí? Claramente se pueden utilizar otros sistemas de optimización, es un área abierta, pero en principio pues se coloca una holgura pues para lograr que digamos el sistema se pueda ajustar. Ok, entonces ya después de tener todo ese mapeo, ¿sí? Se procede a crear el equivalente de la máquina de vectores de soporte en números enteros, que pues, es básicamente todo este conjunto de ecuaciones. Aquí ya todo está trabajando con números enteros, y después pues podemos mirar cuáles son los resultados. Entonces, observen acá que tenemos una categoría, digamos, de puntos rojos y una categoría de puntos verdes. Y la idea es que esta máquina de vectores de soporte, pues aquí la que viene originalmente en Python, porque esto se desarrolló en Python, pues nos permite hacer esta separación de categorías. Lo que está resaltado en azul, pues corresponde a lo que nos den los puntos verdes, y lo que esté en rojo, pues es sencillamente lo del grupo de rojos. Aquí está bajo otro algoritmo de optimización para el entrenamiento, ¿sí? Que son muy similares. Aquí está la aproximación por series de Taylor, pues digamos con números reales. Y aquí está, obsérvese bien, la aproximación con números enteros, ¿sí? Digamos que esta cuantización que se ve aquí es precisamente por los niveles de cuantización al utilizar números enteros. Pero digamos que a nivel práctico, esta curva nos separa de manera similar los dos grupos a como está en las demás formas. Aquí pues hay unas medidas de básicamente las ganancias para este caso, y pues aquí está el cómo se generó, ¿cierto? Bajo qué beta y bajo qué alfa. Ok, aquí pues está otro ejemplo con otro beta y otro alfa. Aquí se ve que también efectivamente pues tenemos unas superficies de separación, ¿sí? Y pues la idea es, ya teniendo esa máquina de vectores de soporte, ¿sí? En números enteros, pues ya está apto para utilizar con el sistema numérico de los residuos. Entonces se hace una conversión de los enteros en módulo M, ¿sí? Al espacio de los residuos, es decir, se va sacando por cada número, digamos, su residuo con respecto al conjunto de módulos. Donde aquí está el conjunto de módulos, y este es el rango dinámico o el número M que hemos utilizado hasta ahora. Ok, otro detalle es que en principio, para poder determinar si
un punto corresponde a una categoría u otra, pues se saca el hiperplano y después se mira si ese plano es mayor o menor que 0. Entonces, ese mayor o menor que 0 corresponde a una función de comparación. La función de comparación, pues en números de complemento a 2 o representados en punto flotante, pues es una operación que es trivial, pero en el sistema numérico de los residuos no es tan trivial. Por lo tanto, hay que idear una manera en que se pueda realizar esa función de comparación. Pues aquí se utiliza el llamado método de el número más pequeño posible, o el LPN, y pues obtenemos aquí, al final, este algoritmo acá, donde hay una dependencia de hallar el signo con el LPN y el residuo de referencia que pues va a tener cada uno de los números. Esto aquí nos permite realizar la operación de comparación con el sistema numérico de los residuos sin mayor problema. Lo único que hay que tener en cuenta es que hay que almacenar en una memoria tanto los LPNs como los residuos de referencia. Finalmente, aquí se puede apreciar de que tanto las formas estándares de hacer esa clasificación de puntos como la forma de clasificación con números enteros, como la clasificación con el sistema numérico de los residuos, pues nos da algo muy similar. Es decir, es aplicable. Por lo tanto, el siguiente paso pues sería utilizar esto en hardware. Así que para la implementación en hardware pues se utilizó algo llamado un sistema SOC. El sistema SOC está conformado por un procesador, ¿sí? Un procesador Sync, que está basado en la tecnología ARM. Tiene una interfaz muy similar al protocolo serial típico, una UART que se llama la interfaz AXI. Y esa interfaz AXI pues va a trabajar con un esclavo AXI, donde pues digamos el bloque que se observa aquí es la máquina de vectores de soporte implementada en el sistema numérico de los residuos. ¿Cómo se implementó esto? Debido a que pues, es algo muy específico, pues se utilizó el lenguaje VHDL para, pues digamos, lograr la máquina de vectores de soporte. ¿Sí? Posteriormente, pues ya teniendo pues el esquema montado de implementación hardware, pues los parámetros de funcionamiento vienen a partir de unos scripts de entrenamiento, ¿sí? Que se realizaron en el lenguaje Python y se exportaron hacia la tarjeta Sync. En este caso se utilizó una Syncberry, pues, que tiene un empaquetado muy similar a una Raspberry. Ok, este es el diagrama de bloques. Aquí se alcanza a ver el procesador ARM. Aquí tenemos pues lo que corresponde al segmento de comunicación. Y aquí tenemos la máquina de vectores de soporte en RNS. Entonces, la prueba que se realizó inicialmente fue probar con estos 3 puntos si el clasificador podía decir que punto A y el punto C correspondían a la categoría 2 y si el punto B correspondía a la categoría 1. Pues aquí está el equivalente de cada uno de esos puntos de su manera entera, ¿cierto? Su representación entera. Y pues aquí efectivamente para el punto A nos da una respuesta de clasificación como 3, al punto B como 1 y al punto C como 3 otra vez. Es decir, nos da una separación válida para las categorías de este ejemplo. Entonces nos separa bien esto de aquí. Pues posteriormente se hizo lo mismo, pero ya utilizando características provenientes de señales EMG, es decir, señales mioeléctricas provenientes de la activación de los músculos como tal en miembros superiores. Se hizo un entrenamiento, después del entrenamiento se obtuvieron características, las características se redujeron utilizando un método del análisis de componentes principales y posteriormente se normalizó para poder utilizarlo en RNS. Aquí pues las máquinas de vectores de soporte pues nos dan equivalentes, por así decirlo. Y efectivamente, al hacer digamos, la implementación, ¿sí? Aquí podemos ver el modo debug, por así decirlo, del sistema Sync, donde nos separa efectivamente las categorías, los puntos 1 hasta el punto 3, en la categoría -1, es decir, un movimiento dado, un movimiento 1. Y aquí, entre los puntos 4 y 6, la otra categoría, que en este caso sería la categoría 1.
Entonces tenemos dos categorías, la -1 y la 1. Entonces, básicamente, ¿qué nos está diciendo esto? De que es viable poder hacer una implementación de máquinas de vectores de soporte en hardware utilizando el sistema numérico de los residuos, ¿sí? Hay que tener en cuenta que el sistema pueda tener suficiente memoria RAM para almacenar las tablas, ¿cierto? Pero nos da la ventaja de que podemos reducir los vectores de entrada de características hacia, digamos, módulos más pequeños, bloques más pequeños. No sé si hay alguna pregunta. Pregunta. Dejo de compartir. ¿Sí me escuchan? Sí, te escuchamos. De pronto hay alguna pregunta, algún asistente, alguna duda. Bueno, creo que les quedó muy claro, ingeniero. Todo quedó muy claro. Bien, si no hay preguntas, me imagino que vas a dar por concluida la reunión. ¿Sí me escuchan? Sí, yo lo escucho, profe. No, como no hay preguntas y ya la gente se está retirando, mi nombre es Álvaro Bernal, soy el director del grupo y quería agradecer a Sergio por su presentación y a todos por la asistencia a esta conferencia remota. Me pareció muy clara la exposición, Sergio. Muchas gracias por su gentil participación Sí, con todo gusto, profe. y a todos pues por su asistencia. Buena tarde. Bueno, Bueno, muchísimas muchísimas gracias. gracias a todos. Gracias, Sergio, y gracias a todos los asistentes. Recuerden que a sus correos les va a estar llegando el certificado de participación. Les agradecemos su asistencia y a Sergio por acompañarnos el día de hoy. Vale, ha sido un gusto. Entonces, una feliz tarde. Que esté muy bien. Yo, entonces, voy partiendo. Feliz tarde. Listo, Sergio, muchísimas gracias. Bueno, hasta luego.